Bendiciones para todos nuestros amados que nos siguen en diferentes lugares, allí en las naciones donde se conectan con nosotros también. Quiero enviar un saludo muy especial a la familia en España, Quique, Cielo, su esposa Cielo. Enviar un saludo muy especial a Cali, allí donde se encuentra la familia Burbano, a Estados Unidos donde se encuentra la familia Campo, y a cada nación donde nos ven, Venezuela, en cada lugar, Brasil, de donde nos han mandado comentarios, de donde nos han escrito, Costa Rica, Canadá, donde se encuentra parte de la familia Tobar, y cada familia, cada persona representada en Bogotá, La Calera y en Fusagasugá, las familias que están congregadas en Fusagasugá. Bueno, Casa de Gobierno, Ministerios, el apóstol Henry Camacho les saluda. Esta mañana quiero compartir, hemos venido tocando aspectos importantes en relación a la identidad, y es importante notar lo que ya pudimos entender o lo que ya pudimos explicar en relación a lo que se supone sea una identidad correcta o a lo que sea la identidad correcta. Quiero en este audio, en este video, enviar este mensaje que puede restaurar muchas áreas en tu vida, un mensaje con una profundidad de restauración en tu espíritu, una restauración en tu mente, una restauración en tu corazón en relación a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te llamó con un propósito, Dios te llamó para un propósito y Dios te llamó por causa de un propósito. Pudimos ver en los videos anteriores de identidad, los 4 videos que hemos subido, la relación que el ser humano tenía con Dios. Ahora quiero ir un poco más profundo, quiero mencionar algo que tiene que ver particularmente con Moisés. Cuando una persona, me quedé en el video anterior, me quedé explicando acerca de cuando una persona no tiene identidad o no ha descubierto su identidad, pudiéramos decir, y quiero corregir esto más bien, no es que la persona no tenga identidad, todos tenemos identidad. Desde el momento en que fuimos manifestados de Dios, desde el momento en que venimos de Dios, a partir de Dios tenemos identidad. Pero pues la identidad se confunde, la identidad se pierde, la identidad se sustituye, la identidad cambia, entonces la persona cambia automáticamente, cambia mental, física, espiritualmente. Bien, quiero yo en esta mañana mencionarle los 4 rostros dentro de nuestro libro. Recuerden, el libro que Dios nos ha permitido escribir junto con mi esposa. Hay un tema muy interesante, hay un título muy interesante que se llama Rostro o Figuras. Tú lo puedes encontrar en la página, aquí dame un segundo, tú lo puedes encontrar aquí en la página 31. Página 31, Rostros o Figuras. Puedes encontrar esto cuando nosotros tocamos el tema, el título, La Fuente de la Identidad, el capítulo La Fuente de la Identidad. Dentro de ese capítulo plasmamos algo muy interesante llamado Rostros o Figuras. Quiero darte la introducción y luego quiero ir a la palabra de Dios para colocar un fundamento. Quiero leer textualmente como Dios nos permitió escribir allí a través del Espíritu lo que dice. Dice, tu identidad siempre va a determinar tu posición. Tu identidad siempre va a determinar tu posición frente a Dios. Y a su vez va a manifestar el nivel en el que Dios va a hablarte. Vuelvo a repetir porque me parece interesante. Tu identidad siempre va a determinar tu posición frente a Dios y a su vez va a manifestar el nivel en el que Dios debe hablarte. Esto es importante. Y a través de esto quiero emprender algo. Ya usé el libro para tener una breve introducción, pero ahora voy a usar la palabra, ¿ven? Que es lo más importante y es en lo que nosotros realmente necesitamos enfocarnos, la palabra de Dios. Vamos a tomar como fundamento el libro de Éxodo, el capítulo 3. A partir del capítulo 3, por favor, quiero que regale su atención. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Usted recuerda en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que Adán tuvo que esconderse. Esto es interesante. Aquí está la rema, aquí está la revelación de lo que estamos impartiendo esta mañana. Usted recuerda, si puede recordar, en el momento en que Adán pierde de vista la posición frente a Dios con su identidad, que se esconde, lo que hace él es que se esconde, Adán se esconde. El término que se usa en Génesis capítulo 3, los términos verbales, la expresión verbal de Adán fue, porque tuve miedo y me escondí. Fue la misma textualmente, tuve miedo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Eso fue claramente lo que dijo Adán. Bueno, esto es interesante, amados, porque tuve miedo y me escondí. Es lo mismo que hizo Moisés cuando oyó la voz de Dios. Note que Dios no se le había aparecido a Adán después del pecado. Dios veía a Adán y Adán veía a Dios siempre. Pero cuando Adán peca, Dios, el rostro de Dios se esconde de Adán y de igual manera Adán se esconde de Dios. La palabra de Dios en Génesis no dice que Adán vio a Dios y se escondió. La palabra de Dios declara en Génesis capítulo 3 que Adán tuvo miedo porque escuchó la voz de Jehová y se escondió. Interesante, ¿verdad? Interesante eso. Tuvo miedo por oír la voz y se escondió. Ahora vemos a Moisés, años más adelante, frente a una situación parecida a la de Adán. Moisés no ve a Dios, porque lo que quiero enseñarte en esta hora es que Moisés tuvo diferentes lugares donde pudo estar y en esos diferentes lugares tuvo diferentes ambientes para poder verse con Dios. Cuando usted lee en el libro de Génesis y más adelante, y el capítulo que estamos en esta mañana tratando de relacionar rostros o figuras, acabé de leer la palabra, pero lo que está escrito aquí, que por el Espíritu de Dios nos permite escribir, tú te vas a dar cuenta en la palabra de Dios que Moisés pasó por distintos ambientes y manifestaciones cada vez que Dios se le presentaba. El primer evento en el cual Dios tiene un encuentro con Moisés, o Moisés tiene un encuentro con Dios, es a través de la zarza y es en el desierto. La primera manifestación de Moisés para Dios y la introducción de Dios a Moisés fue a través de la zarza. Interesante, ¿por qué? Porque Moisés lo primero que tuvo en relación a Dios no fue su rostro, sino fue su voz representada en una zarza. Moisés nunca dejó de ver la zarza que ardía, Moisés nunca dejó de ver la zarza que estaba en fuego, pero Moisés nunca vio la cara de Dios. Él siempre vio la zarza y él siempre vio el fuego, pero nunca el rostro de Dios. Pudo escuchar la voz que estaba de Dios dentro de esa zarza, dentro de ese fuego, mas no pudo ver a Dios. Vámonos a devolver al principio, al origen, en la época de Adán. Cuando Adán viene y cuando Adán se relaciona y pierde la relación con Dios, pierde identidad, Adán se esconde porque él no puede ver a Dios. Significa que Adán estaba en pecado. En el momento en que Adán estaba en pecado, dejó de ver a Dios. Ahora bien, Moisés frente a la zarza está en pecado. Moisés acaba de asesinar a un hombre, Moisés está huyendo, Moisés está confundido y Moisés está en el desierto en medio de su pecado. Moisés está en un desierto en medio del pecado, Adán está en su desierto en medio del pecado. Cuando Adán peca, deja de ver a Dios y comienza a oír a Dios. Y número 1, cuando Adán peca, deja de ver a Dios. Número 2, ese dejar de ver a Dios hace que Adán se esconda de Dios. Y número 3, hace que Adán tenga temor de la voz que escuchó. Temor de la voz de Dios. Con Moisés pasó igual. Moisés está en pecado, no puede ver a Dios. Oye la voz de Dios, pero dentro de oír la voz de Dios, ahora Moisés tiene miedo de oír la voz de Dios. En Éxodo capítulo 3 vemos, entonces Moisés cubrió su rostro, verso 6, y tuvo miedo porque oyó a Dios. Note lo que es la falta de identidad. El pecado es el principal
ambiente para que tú pierdas el rostro de Dios. El pecado es la primera actitud que va a hacer que tú pierdas el rostro de Dios. Cualquier pecado que tú cometas va a hacer inmediatamente que pierdas de vista el rostro de Dios. Y número 3, por causa del pecado vas a oír la voz de Dios, pero vas a sentir temor de oír la voz de Dios. Por eso es que tenemos en la iglesia personas, obviamente, que vienen en su condición y escuchan la voz de Dios, no ven a Dios, escuchan la voz de Dios a través de hombres o de mujeres que Dios ha levantado y escuchan esa voz, y en el escuchar esa voz sienten temor, sienten culpa, sienten culpabilidad, sienten acusación, sienten una cantidad de cosas que no provienen de Dios, sino que provienen de aquella culpabilidad, de aquel corazón que está afectado, de aquel corazón que está herido. Y eso lleva a estas personas a que comiencen estas personas a afectarse profundamente delante de Dios. Moisés tiene miedo de oír a Dios y se esconde. De igual manera, Adán tiene miedo de oír a Dios y se esconde. Cuando tú pierdes identidad, amigo, cuando tú pierdes de vista completamente tu identidad, lo que va a ocurrir es que te vas a esconder de oír la voz de Dios. Ahora enfoquémonos en Moisés para ir cerrando. Cuando Moisés no ha entendido identidad, el primer ambiente en el que Dios se le manifiesta es a través de la zarza. Nunca vas a poder ver la cara de Dios hasta que tu identidad no sea restaurada. El primer lugar en el cual Adán tuvo un encuentro con Dios fue el desierto. Ese es el primer lugar donde vas a tener un encuentro con Dios, en tu desierto, en tu confusión, en tu temor, en medio de tu pecado, en medio de tu angustia, en medio de tus emociones confundidas. Ahí es perfecto para que Dios tenga un encuentro contigo y para tener un encuentro con Dios. Pero no vas a ver a Dios, simplemente vas a oír la voz de Dios. Simplemente vas a conocer a alguien que te saluda, que te habla y que te habla de Dios. Eso es importante, eso es interesante. Moisés tiene un encuentro con la zarza. La zarza representa, ese fue el primer contacto con Dios a través de la voz de la zarza. La zarza representa ese momento de fracaso, ese momento de frustración. Mira lo que dice la palabra. Moisés dijo: iré a ver por qué esta zarza no se quema. ¿Sabe lo que significa eso etimológicamente? ¿O sabe lo que significa eso si lo pudiéramos tomar textualmente? Eso significa que Moisés, que la zarza representaba los ciclos que no se consumían en Moisés. Cuando Moisés dice: iré a ver por qué esta zarza no se quema, lo que Moisés estaba diciendo, lo que Dios le estaba mostrando era una figura. Por eso este tema se llama rostros o figuras, y es el primer aspecto donde Moisés estuvo. Rostros o figuras significa que en esos momentos en los cuales Dios se le revela a Moisés en la zarza, y esa zarza no se consumía, Dios le estaba mostrando por esa figura o por ese rostro lo que era la vida de Moisés, una vida que no se consumía. Una zarza es algo seco, es una cosa seca. Eso representaba a Moisés, no a Dios. Representaba la figura de Moisés. Si tú pudieras entenderlo de esta manera, Moisés estaba parado frente a un espejo de su propia vida. Esa zarza era él. Él se estaba reflejando a sí mismo. Dios quería que Moisés se identificara con esa zarza. Y esa zarza seca, esa zarza no se quemaba. Son esos ciclos que no se acaban. Son esos ciclos que no se queman. Son esas vidas de sufrimientos que no terminan. Son esos procesos fuertes en tu vida que no terminan. Son esos ambientes fuertes en tu vida que no terminan. Son esos estados de amargura que no terminan. Esos conflictos en tu vida que no terminan. Eso representa esa zarza. Y Dios llevó a Moisés al punto de esa zarza para que Moisés entendiera que a pesar de que él estaba en esa condición donde su vida no cambiaba, donde nada pasaba que fuera diferente, entonces Dios quería revelarle a Moisés que esa era la condición de él, pero que Dios tenía un propósito. Note que Dios no se deja ver, sino que Dios le habla, y esa voz le causó mucho temor a Moisés. Yo quiero decirte, amigo, que si tú le tienes temor a la voz del Señor, que si tú vas a una congregación, o que si el Señor te habla por su palabra y tú le temes a eso y te sientes confrontado y te sientes temeroso y te sientes acusado y sientes que tu vida no tiene sentido, sientes que Dios no te ama, sientes que Dios no te escucha, sientes que Dios no quiere nada contigo. Yo quiero decirte hoy, amigo, amiga, que me escuches, que Dios sí te ama, pero que tú tienes que restaurar la identidad. Dios va a restaurar la identidad contigo como lo hizo con Moisés. En este video solamente puedo explicarte el encuentro con la zarza. La zarza habla de una identidad de pecado.
La zarza habla de no tener identidad, la zarza habla de haber perdido la identidad, la zarza habla de confusión, la zarza habla de temor, la zarza habla de miedo, la zarza habla de estar realmente equivocado, la zarza habla de los errores del pasado, de la vida del desierto, la zarza habla de empleo porque Moisés estaba empleado, la zarza habla de una vida de sufrimiento, de eso habla la zarza. Aquellos ciclos que no se cierran, aquellas relaciones que son tormentosas, aquellas deudas, aquellas situaciones difíciles en tu corazón. Y eso te confunde. Y cuando vienes a un lugar y Dios te habla, te temorizas, te enojas, te molestas, porque Dios te dice la verdad, porque Dios te confronta, porque Dios está tratando con tu corazón, con esa falsa identidad que tienes. Y lo único que Dios te muestra son rostros o figuras. Todo lo que tú estás viviendo, todo lo que tú no hayas logrado, todo lo que sea tu entorno, realmente eso te está reflejando a ti. Ese es el espejo de lo que tú has sido. Ese es el espejo de lo que tú eres, tus fracasos, tus errores, tus deudas, tus divorcios, todo lo que haya pasado en tu vida. Es el espejo de lo que tú eres, pero no es lo que tú eres, porque lo que tú eres está determinado por Dios. Y en los próximos videos vamos a enseñarte lo que verdaderamente tú eres en Dios y lo que tú eres para Dios y lo que vas a lograr a través de Dios. La zarza, el primer lugar donde Moisés tuvo un encuentro con Dios, no vio su cara. Lo que hizo fue ver su voz, pero su voz, oír su voz, lo llevó a temor. Estaremos hablando de identidad, rostros o figuras, para que Dios pueda a través de esto restaurar tu identidad. Bendiciones. No olvide, Apóstol Henry Camacho, mi esposa, la profeta Geraldine Venegas, Ministerios Casa de Gobierno. Un abrazo.